El conocimiento silencioso. Tercera parte. Lo abstracto. Regresamos a la casa de don Juan en las primeras horas de la mañana. Nos llevó largo tiempo descender de las montañas, principalmente debido a mi temor a tropezar en la oscuridad y caer en un precipicio. Don Juan tenía que detenerse a cada instante para recobrar el aliento que perdía riéndose de mí. Estaba yo muerto de cansancio, pero no conseguí dormir. Como el mediodía comenzó a llover, el sonido del copioso aguacero sobre el techo de teja, en lugar de adormecerme, disipó todo trazo de somnolencia. Fui a buscar a don Juan y lo encontré dormitando en una silla. En cuanto me acerqué a él, se despertó por completo. Le di los buenos días. Parece que usted no tiene problemas para dormir, comenté. Después de asustarte o enojarte, nunca te acuestes a dormir, dijo sin mirarme. Duerme como lo hago yo, sentado en una silla cómoda. En una ocasión me sugirió que si quería dar a mi cuerpo un verdadero descanso, debía tomar largas siestas tendido de vientre, con la cabeza vuelta hacia el lado izquierdo y los pies colgando justo sobre el pie de la cama. Para no enfriarme, me recordó colocar una almohada ligera sobre los hombros, sin tocar el cuello y usar medias gruesas o no quitarme los zapatos. La primera vez que oí su sugerencia pensé que estaba bromeando, pero más tarde cambié de opinión. El dormir en esa posición me permitía descansar profundamente. Al comentarle los sorprendentes resultados, me aconsejó seguir sus sugerencias al pie de la letra, sin importar si le creía o no. Le dije a don Juan que bien habría podido enseñarme la noche anterior lo de dormir sentado. Le expliqué que el motivo de mi insomnio, además de mi enorme fatiga, era una extraña preocupación por lo que me había contado en la cueva de los brujos. No me vengas con esas, exclamó. Has visto y oído realmente espeluznantes, sin perder un solo momento de sueño. Es otra cosa lo que te preocupa. Por un momento pensé que encontraba poco sincera la razón de mi preocupación. Comencé a darle explicaciones, pero él continuó hablando como si no me hubiera escuchado. Anoche declaraste categóricamente que la cueva no te molestaba en lo mínimo, dijo. Pues obviamente le afectó. Anoche no insistí sobre el asunto de la cueva porque estaba esperando tu reacción. Don Juan manifestó que la cueva fue diseñada por los brujos de la antigüedad para servir de catalizador. Su forma había sido medida cuidadosamente a fin de acomodar a dos personas en el aspecto de dos campos de energía. La teoría de esos brujos era que la naturaleza de la roca y el modo en que la tallaron permitía a dos cuerpos, a dos bolas luminosas, entretejer su energía. Te llevé a esa cueva a propósito, continuó, no porque me guste, porque no me gusta, sino porque es indispensable. Fue creada como un instrumento para empujar al aprendiz a un profundo estado de conciencia acrecentada, pero desgraciadamente, así como ayuda, también malogra. Empuja a los brujos a las acciones. A los antiguos brujos no les gustaba pensar, preferían actuar. Usted siempre me ha dicho que su benefactor era así, comencé. Esa es una exageración mía, dijo. Como cuando digo que tú eres un tonto. Mi benefactor era un nahual moderno, dedicado a la búsqueda de la libertad, pero se inclinaba más hacia las acciones que los pensamientos. Tú eres un nahual moderno implicado en la misma búsqueda, pero tiendes bastante hacia los extravíos de la razón. Su comparación debió parecerle de lo más graciosa. Sus carcajadas hicieron eco en el cuarto vacío. Cuando llevé la conversación otra vez al tema de la cueva, aparentó no oírme. Por el brillo en sus ojos y la forma en que me sonreía, comprendí que fingía. Anoche te conté lo del primer centro abstracto, dijo, y te lo conté con la esperanza de que al reflexionar sobre el modo como yo he actuado contigo durante todos estos años, dieras con la idea de cuáles son los otros centros abstractos. Has pasado conmigo mucho tiempo, y yo he tratado durante cada momento de todo ese tiempo de ajustar mis actos y pensamientos a los patrones de los centros abstractos. Ahora la historia del Nahual Elías es otro asunto. A pesar de parecer una historia sobre dos personas, realmente es una historia acerca del intento. El intento crea edificios frente a nosotros y nos invita a entrar en ellos. Este es el modo como los brujos entienden su mundo. Creen que cada cosa que pasa a su alrededor es un edificio creado por el intento. Don Juan pareció cambiar de conversación y me recordó que yo siempre insistía en descubrir el orden básico de todo lo que me decía.
Pensé que estaba criticando mi tendencia a transformar todo lo que él me enseñaba en un problema relacionado con la ciencia social. Comencé a decirle que mi perspectiva había cambiado bajo su influencia. Me detuvo y sonrió. Es una lástima, pero tú no piensas muy bien, dijo y suspiró. Yo siempre he querido que comprendas el orden básico de lo que te enseño. Lo que no me gusta es lo que tú consideras como un orden básico. Para ti este representa procedimientos secretos o consistencias ocultas. Para mí representa dos cosas: el edificio que el intento construye en un abrir y cerrar de ojos y coloca frente a nosotros para que entremos en él, y las señales que nos da para que no nos perdamos una vez adentro. Hablando de orden básico, prosiguió, la historia del Nahual Elías es más que el simple relato de una cadena de acontecimientos. Al pie de todo eso está el edificio del intento. La historia tenía como propósito mostrarte ese edificio y al mismo tiempo darte una noción de cómo eran los nahuales del pasado, para que así puedas coordinar sus actos y pensamientos a fin de entrar a los edificios del intento. Hubo un silencio prolongado. Yo no tenía nada que decir. Para no dejar morir la conversación, dije lo primero que se me ocurrió. Comenté que por lo que había oído del Nahual Elías, me había formado muy buena opinión de él. En cambio, por razones desconocidas, todo cuanto don Juan me había dicho acerca del Nahual Julián me perturbaba. La sola mención de mi desagrado deleitó a don Juan en gran medida. Tuvo que levantarse de la silla para no ahogarse de risa. Me puso el brazo sobre los hombros y dijo que siempre amábamos o odiábamos a quienes son nuestro reflejo. Una estúpida toma de conciencia me impidió preguntarle qué quería decirme con eso. Don Juan continuó riéndose, obviamente consciente de mi estado de ánimo. Guiándome el ojo dijo que el Nahual Julián era como un niño, cuya sobriedad y moderación provenían de afuera, y que carecía de disciplina aparte de su entrenamiento como aprendiz de brujería. Sentí la genuina urgencia de defenderme y dije que en mi caso mi disciplina era verdadera. Por supuesto, me dijo con aire de condescendiente, no se puede esperar que seas exactamente igual a él. Y rompió a reír de nuevo. A veces don Juan me exasperaba a tal punto que sentía ganas de gritarle, pero esta vez ese estado de ánimo no duró mucho tiempo. Se disipó rápidamente a medida que otra preocupación empezó a hilarse en mi cabeza. Le pregunté a don Juan si era posible que yo hubiera entrado en un estado de conciencia acrecentada sin siquiera saberlo. A estas alturas, entras en la conciencia acrecentada por propia cuenta, dijo. La conciencia acrecentada es un misterio solo para nuestra razón. En la práctica, es de lo más sencillo que hay. Como siempre somos quienes complicamos todo al tratar de transformar la inmensidad que nos rodea en algo razonable. Recalcó que en vez de estar discutiendo inútilmente mis estados de ánimo, yo debía estar pensando acerca del centro abstracto del que había hablado. Le dije que había estado cavilando toda la mañana sobre eso, llegando a la conclusión de que las manifestaciones del espíritu era el tema metafórico de la historia. Lo que no pude determinar, sin embargo, fue el centro abstracto, y llegué a la conclusión de que debía ser algo no expresado. Te la voy a repetir, dijo, como si fuera un maestro de escuela enseñando a sus estudiantes. Las manifestaciones del espíritu es el nombre del primer centro abstracto de las primeras historias de la brujería. Obviamente que los brujos conocen como centro abstracto es algo que por el momento se te pasa por alto, y esa parte que se te escapa los brujos la conocen como el edificio del intento, o la voz silenciosa del espíritu, o el arreglo ulterior de lo abstracto. Argüí que yo entendía la palabra ulterior como algo que no era revelado abiertamente, como en la expresión motivos ulteriores, y él replicó en ese caso, ulterior significaba más que algo no revelado abiertamente, significaba el conocimiento sin palabras, el conocimiento que quedaba fuera de nuestra comprensión racional, sobre todo la mía. Aseveró que la comprensión de lo que hablaba estaba más allá de mis aptitudes, por el momento no más allá de mis posibilidades totales. Si los centros abstractos están más allá de mi comprensión, ¿de qué sirve hablar de ellos?, pregunté. La regla dice que los centros abstractos y las historias de brujería deben ser enseñadas en este punto, dijo.
Y algún día las historias mismas te revelarán el arreglo ulterior de lo abstracto, que es, como ya te dije, el conocimiento silencioso, el edificio del intento que está indisputablemente presente en las historias. Yo no lo entendía por más que trataba. El arreglo ulterior de lo abstracto no es simplemente el orden en el que nos presentaron los centros abstractos, explicó, ni tampoco lo que tienen en común, y ni siquiera el tejido que los une. Más bien, es el acto de conocer lo abstracto directamente sin la intervención del lenguaje. Me escrutó en silencio de pies a cabeza con el obvio propósito de verme. Todavía no sé evidente, declaró. Es un gesto de impaciencia un poco malhumorado, como si mi lentitud lo molestara. Eso me preocupó, pues don Juan no era dado a expresar molestia. No tiene nada que ver contigo, dijo en respuesta a mi pregunta de que si estaba enfadado o decepcionado conmigo. Es que al verte se me cruzó un pensamiento por mi mente. En tu ser luminoso hay una característica que los antiguos brujos hubieran dado cualquier cosa por poseer. ¿Puede usted decirme lo que es? Pedí en tono áspero. Te lo diré en otra ocasión, dijo. Entre tanto, continuemos con el elemento que nos impulsa, lo abstracto, el elemento sin el cual no existiría el camino del guerrero, ni guerrero alguno en busca de conocimiento. Dijo que las dificultades que yo experimentaba no le eran desconocidas. Él mismo también había pasado verdaderos tormentos para comprender el arreglo ulterior de lo abstracto, y de no haber sido por la gran ayuda del Nahual Elías, habría terminado como su benefactor, toda acción y poca comprensión. ¿Cómo era el Nahual Elías? Pregunté para cambiar de tema. No se parecía en nada a su discípulo, dijo don Juan. Era indio, muy prieto y fornido, tenía facciones toscas, boca y nariz grandes, ojos pequeños y negros, cabello negro y grueso sin una sola cana. Era más bajo de estatura que el nahual Julián, tenía pies y manos grandes, era muy humilde, muy sabido, pero no tenía chispa. Comparado con mi benefactor, era algo pesadito, siempre solitario, sumido en cavilaciones y en preguntas. El nahual Julián bromeaba que su maestro impartía sabiduría por toneladas, a sus espaldas lo llamaba el nahual tonelaje. Nunca entendí la razón de sus bromas, continuó don Juan. Para mí el nahual Elías era como una ráfaga de aire fresco. Me explicaba todo pacientemente como yo te explico a ti, probablemente con un poco más de algo que no llamaría yo compasión, sino más bien empatía. Desde el momento que los guerreros son incapaces de sentir compasión por sí mismos, tampoco pueden sentir compasión por nadie. Sin la fuerza impulsora de la lástima por sí mismo, la compasión no tiene sentido. ¿Quiere usted decir, don Juan, que a un guerrero nadie le importa? De cierto modo, sí. Para un guerrero comienza y termina en sí mismo. Sin embargo, su contacto con lo abstracto lo hace superar sus sentimientos de importancia personal. Así el yo se convierte en algo abstracto, algo sin egoísmo. El nahual Elías sabía que las circunstancias de nuestras vidas y nuestras personalidades eran similares, continuó don Juan. Por esta razón se sintió obligado a ayudarme. Yo no siento esa similitud contigo, así que supongo que te considero de una manera muy semejante a la que el nahual Julián me consideraba a mí. Don Juan dijo que el nahual Elías le tomó bajo su protección casi desde el primer momento en que llegó a la casa de su benefactor. Era él quien le daba complejas explicaciones acerca de todo lo que sucedía en su aprendizaje. Nunca le importó al nahual Elías si don Juan era capaz de comprender o no. Su deseo de ayudarlo era tan intenso que prácticamente lo tenía prisionero. De esta forma lo protegió de los duros embates del nahual Julián. En un principio yo acostumbraba a quedarme en casa del nahual Elías, continuó don Juan, y me encantaba. En esa casa mi benefactor tenía que andar siempre muy alerta, siempre en guardia, temeroso de lo que él me fuera a hacer. En cambio, en casa del nahual Elías sentía lo contrario, sentía seguro y a gusto. Mi benefactor me presionaba sin misericordia y sencillamente yo no podía imaginarme por qué lo hacía. A veces hasta pensaba que el hombre estaba loco de remate. Quería preguntarle por qué lo presionaba tanto, pero don Juan continuó hablando del nahual Elías.
Dijo que era un indio del estado de Oaxaca y que había sido instruido por otro nahual de nombre Rosendo, de la misma región. Don Juan describió al nahual Elías como un hombre conservador, a quien le gustaba sobremanera su soledad ermitaña. Recalcó que era un brujo curandero con una enorme clientela, famoso no solo en Oaxaca, sino en todo el sur de México, pero que a pesar de su ocupación diaria y su fama, vivía completamente aislado en el extremo opuesto del país, en el norte de México. Don Juan dejó de hablar, arqueando las cejas, se me quedó viendo con una mirada interrogatoria. Parecía estar solicitándome una pregunta, pero todo lo que yo quería era que continuara con su relato. Sin falla, cada vez que espero que me hagas una pregunta no la haces, dijo. Estoy seguro de que me oíste decir que el Nahual Elías era un famoso brujo que atendía gente todos los días en el sur de México y al mismo tiempo era un ermitaño en el norte de México. ¿No te parece esto curioso? Me sentí abismalmente estúpido. Le contesté que el momento en que me decía todo eso, lo único que se me ocurrió pensar fue en lo difícil que habría sido para él viajar de un lado a otro. Don Juan se echó a reír y yo le pregunté, ya que me había hecho darme cuenta de ello, que cómo era posible para el Nahual Elías estar en dos sitios al mismo tiempo. El ensueño es el avión a propulsión de un brujo, dijo. El Nahual Elías era ensoñador, así como mi benefactor era acechador, y podía crear y proyectar lo que los brujos conocen como el cuerpo de ensueño, o el otro, y estar en dos lugares distantes al mismo tiempo. Con su cuerpo de ensueño llevaba sus funciones de brujo, con su ser natural era un ermitaño. Le hice notar que me resultaba sorprendente que yo pudiera aceptar con mucha facilidad la idea de que el Nahual Elías podía proyectar fuera de él la imagen sólida, tridimensional de sí mismo, y sin embargo no podía yo entender por nada del mundo las explicaciones acerca de los centros abstractos. Don Juan dijo que si yo podía aceptar la idea de la vida dual del Nahual Elías, era porque el espíritu estaba haciendo ajustes finales en mi capacidad de estar consciente de ser. Le dije que su aseveración era tan críptica que no tenía significado para mí, pero él, sin prestarme atención, continuó hablando. Dijo que el Nahual Elías tenía una mente muy despierta y unas manos de artista. Él copiaba en madera y en hierro forjado los objetos que veía en sus viajes de ensueño. Don Juan aseveró que esos modelos eran de una belleza exquisita y perturbadora. ¿Qué clase de objetos eran los que él veía?, pregunté. En su viaje de ensueño, él se iba al infinito, dijo don Juan, y no hay modo de saber qué era lo que él veía en ese infinito. Debe tomar en cuenta que siendo un indio, el Nahual Elías iba a sus viajes de ensueño de la misma manera que un animal salvaje merodea en busca del alimento. Un animal nunca llega a un lugar donde haya señales de actividad, solo llega cuando no hay nadie. El Nahual Elías, un ensoñador solitario, visitaba, por así decirlo, el basural del infinito cuando no había nadie, y copiaba todo lo que veía, pero nunca supo si esas cosas tenían uso o de dónde provenían. Una vez más, no tuvo inconveniente alguno en aceptar lo que don Juan me decía. La idea del Nahual Elías viajando en el infinito no me parecía descabellada en lo más mínimo. Estaba a punto de hacer un comentario acerca de esto cuando don Juan me interrumpió con un gesto de cejas. Para mí, el ir de visita con el Nahual Elías era el placer máximo y sin embargo era una lata, dijo. A veces creía que me iba a morir de aburrimiento, no porque el Nahual Elías fuera aburrido, sino porque el Nahual Julián era único, sin igual. El estar con el Nahual Julián echaba a perder a cualquiera. Pero yo creía que usted se sentía seguro y a gusto en la casa del Nahual Elías, dije. Claro que sí, y por mucho tiempo esa era la causa de mi conflicto, respondió. Como a ti, a mí también me encantaba atormentarme con los extravíos de la mente. Muy al comienzo encontré paz en la compañía del Nahual Elías. Sin embargo, más tarde, a medida que comprendía mejor al Nahual Julián, me gustaba tanto estar con él que todos los demás se vinieron al suelo. Afortunadamente resolví mi problema imaginario. Encontré el encanto de aburrirme con el Nahual Elías. Continuando su relato, don Juan dijo que frente a la casa el Nahual Elías tenía una sección abierta y techada
donde estaba la fragua para sus trabajos en hierro, un banco de carpintero y herramientas. La casa de adobe con techo de teja consistía en un enorme cuarto con suelo de tierra, donde vivía él con 5 brujas videntes que en realidad eran sus esposas. También había 4 hombres, brujos videntes de su grupo, que vivían en pequeñas casas en los alrededores de la casa del Nahual. Todos eran indios de diferentes partes del país que se habían trasladado al norte de México. En la guardería sentía un gran respeto por la energía sexual, dijo don Juan. Pensaba que nos había sido dada para que la utilicemos en ensoñar. Creía que el ensoñar había caído en desuso porque podía alterar el precario equilibrio mental de la gente susceptible. Yo te he enseñado a ensoñar tal como él me enseñó a mí, continuó. Él me enseñó que durante los sueños el punto de encaje se mueve moderadamente y de manera muy natural. El equilibrio mental de uno es otra cosa que fijar el punto de encaje en un sitio específico y habitual. Si los sueños hacen que ese punto se mueva y si el ensoñar es el control de ese movimiento natural y si se necesita energía sexual para ensoñar, cuando se disipa esa energía en el acto sexual, los resultados son desastrosos. ¿Qué me está usted tratando de decir, don Juan? Pregunté. Pregunté eso porque sentía que entrar en el tema del ensueño no se debía al desarrollo natural de conversación. Tú eres un ensoñador, dijo. Si no tienes cuidado con tu energía sexual, ya puedes irte acostumbrando a los movimientos erráticos de tu punto de encaje. Hace un momento te asombraban tus propias reacciones. Bien, eso se debe a que tu punto de encaje se mueve sin sentido, porque tu energía sexual no está en equilibrio. Hice un estúpido e inadecuado comentario sobre la vida sexual de los hombres adultos. Nuestra energía sexual es lo que gobierna el ensueño, explicó. El Nahual Elías me enseñó que o haces el amor con tu energía sexual o ensueñas con ella. No hay otro camino. Si te menciono todo esto es porque tienes una gran dificultad en mover tu punto de encaje para asimilar nuestro último tópico, lo abstracto. Lo mismo me ocurrió a mí, continuó don Juan. Solo cuando mi energía sexual se liberó del mundo, cayó todo en su sitio. Esa es la regla para los ensoñadores. Los acechadores son lo opuesto. Mi benefactor, por ejemplo, era un libertino sexual como hombre común y corriente y como nahual. Don Juan parecía estar a punto de contarme las aventuras de su benefactor, pero obviamente cambió de idea, meneó la cabeza y dijo que yo era demasiado pudibundo para tales revelaciones. No insistí. Dijo que el Nahual Elías poseía la sobriedad que solo adquieren los soñadores tras inconcebibles batallas consigo mismos. Él utilizaba esa sobriedad cuando le daba a don Juan complejas explicaciones sobre el conocimiento de los brujos. Según me explicó el Nahual Elías, mi propia dificultad para comprender el espíritu era algo que le pasaba a la mayoría de los brujos, prosiguió don Juan. De acuerdo al Nahual Elías, la dificultad era nuestra resistencia a aceptar la idea de que el conocimiento puede existir sin palabras para explicarlo. Pero yo no encuentro ninguna dificultad en aceptar todo eso, dije. El aceptar esa proposición no es tan sencillo como decir lo acepto, dijo don Juan. La abuela Elías decía que toda la humanidad se había alejado de lo abstracto y que alguna vez debió de haber sido nuestra fuerza sustentadora. Luego sucedió algo que nos apartó de lo abstracto y ahora no podemos regresar a él. El Nahual decía que un aprendiz tarda años para estar en condiciones de regresar a lo abstracto, es decir, para saber que el lenguaje y el conocimiento pueden existir independientemente el uno del otro. Don Juan reiteró que el punto crítico de nuestra dificultad de retornar a lo abstracto era nuestra resistencia a aceptar que podíamos saber sin palabras, incluso sin pensamientos. Iba a arguir que si yo lo pensaba bien, él estaba diciendo tonterías cuando me asaltó el extraño sentimiento de que yo estaba pasando por alto algo de crucial importancia para mí. Don Juan me estaba tratando de decir algo que yo o bien no alcanzaba a captar o no se podía decir del todo. El conocimiento y el lenguaje son cosas separadas, repitió lentamente. Estuvo a punto de decir, lo sé, pero si realmente lo supiera, como si realmente lo supiera, pero me contuve. Te dije que no hay manera de hablar del espíritu, continuó, porque el espíritu solo se lo puede experimentar. Los brujos tratan de dar una noción de esto al decir que el espíritu no es nada que se pueda ver o sentir, pero que siempre está ahí,
vaga e indistintamente encima de nosotros, algunas veces hasta llega a tocarnos, sin embargo la mayor parte del tiempo permanece indiferente. Guardé silencio y él continuó explicando. Dijo que en gran medida el espíritu es una especie de animal salvaje que mantiene de su distancia con respecto a nosotros hasta el momento en que algo lo intenta avanzar. Es entonces cuando se manifiesta. Le presenté el argumento de que si el espíritu no es un ente o una presencia o algo que tuviera esencia, ¿cómo se le podía tentar a manifestarse? Tu problema, dijo, es tomar en consideración solo tu idea de lo que es el espíritu. Por ejemplo, para ti, decir la esencia interna del hombre o el principio fundamental es tocar lo abstracto, o probablemente decir algo menos vago, algo así como el carácter, la evolución, la hombría, la dignidad o el honor. El espíritu, por supuesto, puede ser descrito mediante todos los términos abstractos, y eso es lo que resulta confuso, ser todo eso y no serlo al mismo tiempo. Agregó que lo que yo consideraba como lo abstracto era lo opuesto a todas las cosas prácticas, o algo que se me había ocurrido considerar como carente de existencia concreta. Por otro lado, para un brujo lo abstracto es algo que no tiene paralelo en la condición humana, dijo. Pero no se da usted cuenta de que son lo mismo, grité. Estamos hablando de la misma cosa. No lo estamos, insistió. Para un brujo el espíritu es lo abstracto, porque para conocerlo no necesita de palabras, ni siquiera de pensamientos, es lo abstracto porque un brujo no puede concebir qué es el espíritu. Sin embargo, sin tener la más mínima oportunidad o deseo de entenderlo, el brujo lo maneja, lo reconoce, lo llama, lo incita, se familiariza con él y lo expresa en sus actos. Meneé la cabeza con desesperación, no podía ver yo la diferencia. La raíz de su confusión es que yo he usado el término abstracto para denominar el espíritu, dijo. Para ti, abstracto es algo que denota estados de intuición. Un ejemplo es la palabra espíritu, que no describe la razón ni la experiencia práctica y que, claro, según tú, no sirve más que para aguijonear tu fantasía. Estaba yo furioso con don Juan, lo llamé obstinado y se rió de mí. Sugirió que si yo lograba considerar seriamente la proposición que el conocimiento puede ser independiente del lenguaje, sin molestarme en entenderla, tal vez pudiera ver la luz. Piensa en esto, dijo. No fue el acto de conocerme lo importante para ti. El día que te conocí, tú conociste al espíritu, pero como no podías hablar de ello, no lo notaste. Los brujos conocen el abstracto sin saber lo que están haciendo, sin verlo, sin tocarlo y sin siquiera sentir su presencia. Permanecí callado porque no me gustaba discutir con él. A veces él era terrible y caprichosamente abstruso. Don Juan parecía estar divirtiéndose inmensamente.